pueblo del Señor, que lo alabamos en todo tiempo, ¿verdad? Y lo estamos haciendo ahora, como decimos, aunque sea tapaditos de la boca, pero el diablo no nos sella la boca, ¿verdad? Adoramos su nombre con toda bendición. Bueno, estamos, hermanos, hablando sobre el tema ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? El domingo anterior a este estuvimos ya meditando algo al respecto. Estuvimos viendo de que nuestro Señor Jesucristo tenía una familia biológica y tenía también una familia espiritual. ¿Quiénes eran la familia biológica de Jesús? Pues María y sus hermanos, porque después de el alumbramiento de Jesús, María tuvo más hijos. Pero Jesús no solamente era humano, Jesús era también divino. ¿Por qué? Porque fue engendrado no por hombre, sino por el Espíritu Santo. Entonces Jesucristo poseía esas dos grandes naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Cuando nosotros hablamos del nombre de Jesús Cristo, o sea, Jesucristo unido, esos son los dos nombres que representan a Jesús por su divinidad, a su humanidad, y a Cristo por su divinidad. Entonces nosotros aquí estamos adorando a Jesucristo, al Dios 100% humano y al Dios 100% divino. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a estar siguiendo ese tema porque Jesús se dio a conocer tal como Él es, porque siempre lo conocían como el hijo del carpintero, como una persona normal, pero casi nunca lo conocían como el Cristo. Por eso cuando el apóstol Pedro, que en ese tiempo era discípulo, Jesús les preguntó y le dijo: ¿quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Entonces Pedro, ¿verdad?, inspirado por el Espíritu Santo, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor se sorprendió y le dice: esto no te lo reveló carne y sangre, sino que esto te lo dio mi Padre que está en los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero invitarles a leer la palabra, ahí como están sentaditos, con reverencia, sí. Abra su Biblia, o si quieren ponerse de pie, pues bendito Dios, pueden hacerlo. Lo importante es reverencia la palabra. Vamos a leer en San Mateo, capítulo 12, versículo 48 al 50, siguiendo que el tema, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Mateo capítulo 12, verso 48 al 50. Dice la palabra del Señor, hermanos: respondiendo él al que le decía esto, le dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Palabra del Señor. Dios me los bendiga, pueden sentarse. Jesús en este pasaje bíblico se da a conocer no solamente a su familia, sino a sus discípulos y a todos los que estaban ahí presentes, que además de tener él una familia biológica,
tenía también una familia espiritual. Así que ¿cuántos de los que estamos aquí podemos decir, yo tengo una familia biológica, pero también tengo una familia espiritual? Mi familia biológica es por la paternidad de mi padre y mi madre, terrenal. Pero la familia espiritual es la iglesia, son ustedes, hermanos, amén. Y eso fue lo que el Señor Jesucristo se dio a conocer. Cuando uno de los que estaban ahí, no sé si lo hizo por estorbar a Jesús, porque recuerden que Jesús estaba predicando, estaba enseñando la palabra. Y estando en ese desarrollo, ¿verdad?, de predicación o de enseñanza, se acerca a uno y lo interrumpe. Y le dice, mira, ahí te andan buscando. ¿Y sabes quién es? Tu mamá y tus hermanos. Bueno, Jesús en realidad no era un simple humano. Era también un ser divino, hermanos. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cómo murió Jesús? ¿Divinamente o humanamente? Humanamente. ¿Se recuerdan que en la cruz Él dio un grito y dijo, Padre, ¿por qué me has dejado? ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué? Porque humanamente estaba solo. Él hubiera, en su divinidad, hubiera bajado de la cruz con su poder glorioso y hubiera destruido a quien Él hubiera querido. Pero Él murió humanamente como todo un hombre. ¿Para qué? Para levantar nuestra imagen, para recuperar el Adán perdido. Entonces, Jesucristo era Hijo del Altísimo, era el Verbo divino hecho carne. Jesús era el Logos convertido en Rema. Jesús era, es y seguirá siendo la luz del mundo. Jesús es el buen pastor cuidando sus ovejas. Jesús es la vid verdadera. Y bueno, podemos decir un montón de cosas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cree usted que a Jesús le molestaba la visita de su papá y de su mamá? No. Considero que Él fue muy educado, fue muy obediente, respetando, ¿verdad?, las leyes humanas. Pero ¿por qué Jesucristo no dejó de enseñar y se fue a abrazar a su mamá y a abrazar a sus hermanos? Sino que aparentemente uno ve que como que se molestó Jesús porque alguien le interrumpió. Yo quiero decirles, hermanos, que cuando uno está predicando, cuando uno está enseñando o cuando una persona está hablando, yo no sé si a usted le gusta que lo interrumpan, pero a ninguno nos gusta que nos interrumpan cuando nosotros estamos dedicados a eso. Y yo considero que Jesús, teniendo la naturaleza divina, Él sabía muy bien que ahí estaba su mamá y estaban sus hermanos. Pero Él había venido ¿a qué? A cumplir los negocios del Padre, a vivir la voluntad del Padre. Él estaba entregado por completo a la gente que estaba oyendo. Y su mamá fuera y sus hermanos posiblemente estaban hablando y diciendo, queremos hablarle a Jesús, por favor, digan esto. Y Él enseñando. Entonces, esa persona que fue a decirle a Jesús, ahí te busca tu mamá y ahí te busca tu hermano, yo creo que Jesús estaba más interesado
en el reino que en cualquier otra cosa. Por eso, hermanos, Jesucristo contesta estas palabras y dice: ¿y quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Porque ahí Jesús estaba hablando ¿de qué? De su naturaleza divina. A su nombre, hermano. Jesús se dio a conocer en ese momento y extendió su mano. ¿Hacia dónde? Hacia los que estaban oyendo. ¿Quiénes eran? Eran aquellas personas, sus discípulos y las personas que estaban escuchando. Esas personas estaban haciendo ¿qué? La voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es que usted esté escuchando la palabra del Señor, hermano. Nunca dude de eso. Nunca diga: ¿será que es voluntad de Dios que yo esté en la iglesia escuchando la palabra de Dios? Es voluntad de Dios. Usted ahora, al escuchar la palabra del Señor y hacerla, usted es mi hermano y mi hermana. La mamá y los hermanos de Jesús no estaban haciendo la voluntad de Dios. Porque si hubieran hecho la voluntad de Dios, hubieran entrado muy reverentemente, y si habían lugar, asientos, se hubieran sentado y hubieran escuchado a Jesús. Pero no lo hicieron. ¿Por qué no lo hacían? Porque ya hemos leído de que su familia no creía en Jesús. Yo creo que María debe haber llegado posiblemente impresionada por sus hermanos y le han dicho: llevémoslo, ¿para qué anda haciendo escándalo de Jesús con la gente? Llevémoslo para la casa. Y a eso habían llegado, pero no a oír la palabra de Dios. ¿Cuántos saben que somos bienaventurados los que escuchamos la palabra del Señor, hermano? Bienaventurados los que oyen, los que leen y los que guardan la palabra de Dios, hermano. La Biblia dice que el que tiene oídos para oír, ¿qué? Oiga la palabra, hermano. Llegará el tiempo que la palabra se va a escasear. Correrán de un extremo de la tierra hasta el otro, del norte al sur, del oriente al occidente, deseando palabra, y palabra de Dios no va a haber. Así que ahora, hermano, oímos palabra por donde quiera, por los radios, por la televisión, por tratados, por prédicas. Alabado sea el nombre del Señor. Pero los hermanos de Jesús, biológicamente hablando, no habían llegado ¿para qué? Para escucharlo, porque ya lo habían hasta corrido de la casa. Andate para otro lugar, aquí no te aceptamos, no te creemos. Qué tremendo, ¿verdad? Jesús no se molestó en ningún momento por la visita de su madre, pero sí creo que lo incomodó la forma como se le informó la llegada de Jesús. ¿Saben que hay personas que no tienen educación? Yo me acuerdo cuando nos criaron a nosotros, que si mi papá estaba platicando, yo no podía entrar, ni podía hacer ningún estorbo, porque después tenía que tratar con mi papá. Ahora no. Ahora, si se puede, lo pasan llevando, hermano. No lo respetan. Así ha de haber llegado este hombre. No dice la Biblia quién era. Y le ha de haber dicho, perturbándolo totalmente: Jesús, Jesús, ahí te anda buscando tu mamá y tu papá. No le incomodó la visita de su madre ni de sus hermanos, sino la forma como le presentó la noticia a este hombre. Jesús le dijo: ¿y quiénes son mi madre y mis hermanos? ¿Cuántos bendecimos el nombre del Señor?
Es como que ahorita yo esté predicando y venga un pariente mío, o mi papá, yo me alegro, pero yo no voy a dejar de predicar, yo tengo que terminar mi prédica. Y luego yo voy y saludo a mi papá. ¿Cuántos bendecimos el nombre del Señor? Porque Jesús era divino, era Dios hecho carne. Por eso Jesús lo impresionaron esas palabras, pero el Señor dijo: mi Padre y mis hermanos son los que escuchan la palabra, los que oyen mi palabra y la guardan y la creen. Esos son mi madre y mis hermanos. En ningún momento, oiga, en ningún momento yo como pastor de esta iglesia le estoy diciendo que respete a su papá y respete a su mamá. Porque un mandamiento, dijo el Señor, Dios, y es: honra a tu padre y a tu madre. Yo les digo, honrenlos. Pero si su padre le llegara a decir: no vayas a la iglesia, no seas cristiano, usted tiene que tomar otras medidas. Porque la Biblia dice que el que no dejare padre, madre, hijos, hermanos y todo por causa de él, no puede ser su discípulo. No puede ser hijo de Dios. ¿Cuántos bendecimos a Cristo? Jesús aprovechó ese momento para darse ¿qué? A conocer quién era en realidad Él y quiénes en realidad eran sus hermanos. Amén, hermanos. Me gustaría leer Mateo capítulo 12, versículo 48 al 50. Respondiendo él al que le decía esto, oiga, porque no fue que a su mamá le haya respondido. Él le respondió al que le llevó la noticia: ahí te busca tu mamá y tus hermanos. Y dijo: ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano, ¿hacia quiénes? Hacia sus discípulos, hacia sus seguidores, hacia sus servidores, a los que estaban escuchando la palabra. Se dirigió el Señor, dijo: estos son mis hermanos y mis hermanas. Denle un aplauso a Cristo, hermano. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, y ese es mi hermana, y esa es mi madre. Amén, hermano. Duele decir esto, pero Jesús lo dijo. ¿Por qué? Porque hay muchos padres o muchos hijos que no van a entrar al cielo. Tal vez van a entrar los hijos, los padres no, o los padres entran al cielo, los hijos no. Porque esto de ser hermano en Cristo, hermano, no nos corresponde a nosotros. Esto es don de Dios. ¿Quién lo llamó a usted? Fue el Señor Jesucristo. Jesús dijo categóricamente que su madre y sus hermanos son todos aquellos que hacen la voluntad de Dios que está en los cielos. Hacer la voluntad de Dios equivale a actuar conforme al propósito de Dios. Nadie que camina fuera de este estándar divino podrá hacer la perfecta voluntad de Dios, hermano. Hay que caminar de acuerdo a la voluntad del Señor, de acuerdo a los límites de Dios. Entonces, es así como nosotros pasamos a ser ¿qué? Familia ¿de quién? De Dios. ¿Cuántos somos familia de Dios aquí? Aquí hay hermanos, aquí hay de todo. Bendito sea el nombre del Señor. No es fácil hacer la voluntad de Dios, hermano. Cuesta todo. Amén. Pero vale la pena, porque es a través de ella que podemos permanecer en la familia de Dios. Yo les contaba el domingo pasado
que si yo hubiera hecho caso al principio, hubiera regresado y no tuviera mi familia espiritual, solo tuviera mi familia biológica. Pero gracias a Dios que seguí adelante. Amén. ¿A cuántos de ustedes posiblemente tal vez su mamá o su papá no les gusta y está siguiendo la iglesia? No me gusta. Yo tenía una tía que me llevaba a su hijo a la iglesia, a la escuela dominical, y cuando llegaba le pegaba al chaval y me decía, no me lo lleve más a la iglesia. Imagínate. ¿Podrá ser ella mi familia? Podrá ser familia biológica, pero familia en Cristo Jesús, en el Espíritu, son ustedes que hacen la voluntad del Padre Celestial. Jesús se expresó de esta manera: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios, no con el propósito de irrespetar a su familia biológica, pero sí afirmó que es necesario que apercibamos mejor a la familia espiritual. Y eso solo lo entendemos, ¿verdad?, cuando miramos las prioridades del reino. A su nombre, hermano. Bendito sea el nombre de Dios. Bueno, mire, la actitud de Jesús tenía que desprenderse. Si vamos a ver la niñez de Jesús estuvo ¿qué? Sujeto a sus padres. Él estaba ahí obedeciendo las leyes, obedeciendo a su papá, obedeciendo a su mamá. Estaba ahí en el hogar. Pero llegó un momento donde él tenía que hacer ¿qué? La voluntad del que lo había enviado. Amén, hermanos. Yo le pregunto, si el Señor le dijera esta tarde, tienes que ir a pastorear la iglesia de Puerto Cabezas, y dice, yo tengo ganas, quiero ir, pero cuando llega con su papá y su mamá, ¡ah, loco! ¿Y qué estás pensando? Ahí solo huracanes hay, tiburones, tortugas. Gloria a Dios, hermano. Usted tiene que hacer su decisión: o amar más lo que los rodea biológicamente, o amar a Dios que lo ha llamado. Aleluya. Solo cuando entendemos las prioridades del reino de Dios es cuando consideramos la actitud que tomó Jesús para decir, ¿quiénes son mi madre y quiénes son mis hermanos? Aparentemente se ve como una ofensa, ¿verdad? Yo creo que María no lo tomó como una ofensa, porque ella sabía desde su nacimiento que lo que había sido engendrado en ella era de Dios, hermano. A ella no le ofendían esas palabras, posiblemente a sus hermanos sí, pero a ella no, porque ella sabía que Jesús era 100% divino. Mire, Jesús y María y sus hermanos no habían venido a él para oír su enseñanza, para oír su mensaje. Más bien lo rechazaban, como dije al principio. Sino que habían llegado ¿para qué? Para llevarlo, ya sea a las buenas o a la fuerza. Se lo iban a llevar. Y peor con la imponencia de aquel que le dijo, ahí te busca tu mamá y ahí te busca tu hermano. Jesucristo dijo, y bueno, ¿y quiénes son mis hermanos? ¿Y quién es mi mamá? Mi mamá son esos que están oyendo la palabra. Denle la gloria al Señor, hermano, y a su nombre, gloria. ¿Sabe qué estaban impidiendo? No solo el que llegó a darle la noticia a Jesús, sino su mamá y sus hermanos. ¿Qué estaban impidiendo? La voluntad de Dios. Porque la
voluntad de Dios era que Jesús predicara el Evangelio, anunciara el Evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos entendiendo, ¿verdad, hermano? Ellos no estaban escuchando, más bien querían estorbarlo, llevarlo. En los negocios de mi Padre, dijo Jesús, me conviene estar. Voy a darles algunas pautas para pertenecer a la familia de Dios. Levantemos nuestras manos. ¿Quiénes creen que podemos ser familia de Dios? Amén. Son familia de Dios. Pero para pertenecer a esa familia tenemos que dar algunos pasos necesarios. Y yo voy a estar hablando acerca de esos pasos que necesitamos dar. ¿Para qué? Para pertenecer a la familia de Dios. Número 1. El primer paso que usted y que yo y que todos tenemos que dar para ser parte de la familia de Dios, para ser hermano, hermana de Dios, del Señor, de la familia de Dios. El primer paso se llama ser llamado por Cristo. Amén, hermanos. ¿Cuántos han leído una parábola donde dice que tuvieron una voz y se coló uno? Se metió uno ahí de metiche y lo detectaron y dijeron, bueno, ¿y por dónde entraste? ¿Cómo te colaste? Hermanos, no podemos ser colados en la familia de Cristo. Tenemos que entrar por la puerta y la puerta es Cristo Jesús. Aleluya. Si usted oye la voz de Cristo y atiende al llamado de Dios, a su invitación, porque ¿quién es el que lo invita a nosotros a que vengamos a la familia de Dios? Jesús. ¿Qué dice la palabra del Señor? Venid a mí, dijo Cristo, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Cuántos saben Apocalipsis 3:20? Dice que Él está a la puerta y llama. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, dice el Señor, y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Cuántos de los que estamos aquí ya le abrimos la puerta? Ya le abrimos el corazón a nuestro Señor Jesucristo. Si usted ya le abrió su corazón a Cristo, usted ya es una familia del reino. ¿Estamos entendiendo? No nacemos, oiga, no nacemos dentro de la familia de Dios. Yo nací alejado de la familia de Dios, hermano. Tenía una familia biológica, pero no tenía la familia de Dios. Ahora, pues, gracias a Dios, mi papá y mis hermanos son cristianos. Entonces ellos sí, ahora sí son hermanos, puros hermanos. ¿Me entienden, hermanos? Vamos para la familia, pero hay que conocer a Cristo. Nacemos alejados de Dios por el pecado original de Adán y Eva. ¿Sabía usted que Adán no fue formado en un vientre, verdad? Eso lo sabe usted. Adán fue formado del polvo de la tierra, lo formó ya Dios, un hombre completo. Y le dio su vida, le dio su zoé, le dio su aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente, dice la palabra del Señor. Y le hizo de una de sus costillas, le hizo ¿qué? Su ayuda idónea. Y los juntó, los unió en matrimonio. ¿Cuántos estaban aquí? No dice ahí que el Señor le dijo,
prometes a Adán recibir a tu mujer solo, se la puso ahí enfrente y cuando abrió los ojos y dijo que este hueso es mi hueso y carne es mi carne. Gloria a Dios. Bendecido sea Cristo, hermano. Esa familia, aleluya, biológica, sea Cristo glorificado para siempre. Pero no nacemos nosotros dentro de la familia espiritual. Nacemos alejados de esa familia. ¿Por qué? Porque todos pecamos, hermanos. Sí, éramos pecadores. Yo quiero decirles que aquí nadie está aquí en la iglesia porque haya sido justo o porque haya sido santo. Amén. Todos estamos aquí porque nos alejamos de Dios. Éramos pecadores igual que los demás. El que no robaba, que mentía, y el que no mentía, que peleaba, y el que no peleaba. Así un montón de cosas. Pero aquí está Cristo con nosotros, amén. La fuente maravillosa de la familia de Dios es Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. El hombre al pecar perdió el calor paternal de Dios. Mire, mi hermano, Dios no quiere ser padre de pecadores. Inmediatamente que Adán pecó, ¿qué hizo Dios? Sáquenlo. Yo ya no quiero tener comunión con él. No. Hermanos, si hay algo que nos divide, por eso la Biblia dice, aleluya, que los que pecan están destituidos de la gloria de Dios. Es que Dios así me quiere, Dios así me ama. No. Tú te estás alejando. Cuando pecas te alejas del calor paterno de la familia de Dios. El pecado nos aleja de Dios y nos constituye ¿qué? Enemigos de Él. Yo no puedo decir yo soy hijo de Dios. Yo no puedo decir a la familia cristiana, ustedes son mis hermanos, si ando ¿qué? En desobediencia, en pecado. Por eso Jesús dijo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Extendiendo su mano, señaló a sus discípulos y a los que lo escuchaban y dijo, estos son mis hermanos, mis hermanas y mi madre. Alaba el nombre de Cristo, hermano. Aleluya. Entonces, para pertenecer a la familia de Dios, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Oír el llamado. Es que Dios a mí no me llama. ¿Y cuántas veces te han predicado? ¿Cuántas veces has escuchado la palabra del Señor? ¿Cuántas veces ha dicho el predicador o la predicadora o el evangelista? Venga a Cristo, acepte a Cristo, reciba a Cristo. ¿Qué estás haciendo? ¿Rechazando qué? La familia de Dios. Pero cuando tú dices, sí, amén, yo recibo a Cristo, entonces venimos a hacer ¿qué? Pertinencia del Padre Celestial. La paternidad de Dios está con aquellos que aceptan a Jesús. Segundo paso para ser familia de Dios. Negarse a sí mismo. Amén. ¿Cuál es el primer paso? Ser sensible. Un llamado. Atender el llamado de Dios. Primer paso. Recibir a Cristo. Amén. Pero el segundo paso es niéguese. Y eso cuesta, hermano. Amén. Mire, en San Mateo, capítulo 16, versos 24 y 25, dice que Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, dijo el Señor, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme.
Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, que dice, la hallará. ¿Cuántos hemos perdido en la vida, hermanos, por Cristo Jesús? Imagínense, yo nunca pensé ser pastor. Posiblemente mi familia pensaba que iba a ser otra persona. Pero eso soy, amén, porque obedecí a Cristo. Aquí estoy. No estoy en contra de los títulos académicos que cualquiera puede tener, amén. Pero no negamos a Cristo, lo recibimos. Todo lo leído en estos dos versículos de San Mateo 24, 16, 24 y 25 tienen que ver con la palabra abnegación. Y abnegación es la renuncia voluntaria a las pasiones, a los deseos o los intereses personales. Amén, hermano. ¿Cuántos ya abandonamos todo? Amén, hermano. Pero hay muchos que están como los israelitas en el desierto. Ay, cómo nos sentábamos allá en los peroles de carne. Comíamos bastante y estaban allá quejándose. Iban a la tierra prometida, Dios los iba guiando, los defendía del sol con una nube espesa, amén. Y en la noche los defendía con una columna de fuego. En la mañana les daba maná y otro tiempo les daba carne. ¿Estaban ellos contentos? Así hay muchos que no hemos renunciado todavía a todo. Ay, pero mi vida vieja, hermano, las cosas viejas, todas son hechas nuevas. Abnegación tiene que ver también con el desprendimiento del amor paterno humano por el amor paternal de Dios, o sea, por el amor cristiano y fraterno. Amén. ¿Cuántos podemos decir, yo soy feliz con Cristo? Hermano, ¿cuántos kilómetros me separan a mí de mi familia biológica? Muchos. Para irlos yo a ver, tengo que caminar 2 días. Y no los voy a ver seguido. Porque yo les digo, yo tengo una familia linda, preciosa. Es la familia de los hijos del reino. La familia de Dios. San Lucas 14:26 dice, si alguno viene a mí y no aborrece, oiga, aquí lo está diciendo la palabra, a su padre. Dios bendiga a mi papá, ¿verdad? Y él escucha estas palabras. Gloria a Dios, lo amo, pero amo a Dios. Si alguno viene a mí, dijo Cristo, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. En otras palabras, el Señor está diciendo, no puede ser mi familia. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? ¿Cuántos hijos no le dicen al papá, si sos evangélico, ya no son mi padre? ¿O cuántos hijos reciben de sus padres esas palabras y le dicen, si vos te volvés evangélico, yo ya no soy tu padre? Tenemos que hacer una decisión: o amar a Dios o amar a nuestra familia biológica, irnos, porque tenemos que pertenecer a una familia mejor, a la familia de Cristo. No vaya a malinterpretar esto. El pastor dijo que yo te tengo que dejar. No, hermano, no ponga esos pretextos. Amén. No abandone a su esposito.
pero tampoco que no lo lleve al mundial. Jálelo para la iglesia, dígale, vamos a ir a alabar el nombre del Señor, vamos a ir a glorificar a Dios. Una hermana en la carne mía, Roselena se llama, mi esposa la conoce. Ella aceptó a Cristo. Miren, el primero que aceptó de mi familia fue mi hermana mayor. Después de mi hermana mayor, el último, que soy yo, Kumichi. Después de mí, aceptó mi hermana, Roselena. Y su esposo, mire, la trataba mal. La ofendía. No vayas a la iglesia. Si vas a la iglesia, nos separamos. Esa mi hermana sufrió. Un día llegó con nosotros y nos dijo, yo ya no aguanto, no puedo. Y nosotros le dijimos, hermana, seguí adelante. La cruz de Cristo es dura, cuesta. Y yo recuerdo que mi cuñado ahora es un predicador del evangelio, hermano. Aleluya. Eso es lo que va a cambiar. Mi cuñado estaba arando con bueyes cuando ahí sintió el llamado de Dios. Dejó prendido el arado y se fue corriendo. Le dijo, Roselena, anda a llamar al pastor porque yo quiero aceptar a Cristo. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Dios puede cambiar tu familia. Aguanta, soporta. Que te menosprecian, que te dicen esto, te dicen lo otro. A mí me afectaba. Los que no eran cristianos, mi hermano mayor me decía, vos te gusta ser pastor porque no te gusta trabajar. Soy hombre de trabajo. Trabajo. En lo que sea, yo trabajo. Pero yo me afectaba, me dolía mi corazón porque yo estoy aquí porque atendí el llamado de Dios. ¿Y por qué me negué a todo? Amén, hermanos. Mire, abnegación también es un símbolo de sacrificio. Lucas 14:33 dice, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi familia, no puede ser mi discípulo. Amén, hermanos. ¿Verdad que la cosa se está poniendo durita ahorita? Para pertenecer a la familia de Dios hay que oír el llamado del Señor, número 1. Y número 2, negarse a todo. A familia, negarse a aún lo que tiene. Amén, hermanos. Para ganar a Cristo. ¿Cuántos lo han hecho ya? Si usted lo ha hecho, usted es mi familia. Usted es mi hermano. Usted es mi hermana. Jesús tuvo razón al decir, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Porque sus hermanos lo desechaban y no creían en él. Mire, léalo conmigo, iba a ver San Juan 7, versículo 3 al 5. Miren lo que le decían su familia, sus hermanos. San Juan 7, versículo 3 al 5. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí, vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. ¿Qué estaban haciendo sus hermanos biológicos? Rechazándolo. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Sus hermanos estaban diciendo eso. Y ahora que él estaba cumpliendo su llamado, ahora lo estaban llevando a su casa. ¿Y qué dice el verso 5? Porque ni aún sus hermanos, ¿qué dice? Creían en él. ¿Se está dando cuenta? Jesús tenía que renunciar a todo eso. Tuvo que desprenderse totalmente de su familia terrenal para formar parte de una familia espiritual. Se oye fácil, pero cuesta todo, hermanos. Amén.
Yo cuando venía para acá, para Nicaragua, ahí está mi esposa, veníamos con mis hijos. Xiomarita tenía 10 años. Y veníamos nosotros en el carro, yo venía dejando San Salvador, entraba a Honduras, pasando las fronteras, y yo lloraba. Esa terraza, hermanos, es testiga de que ahí yo, lloraba por mi familia, lloraba por mi mamá, lloraba por mis hermanos. Pero hay que hacer la voluntad de Dios, cueste lo que cueste, hermano. Jesús en la cruz se ve que amaba a su madre biológica, no la irrespetaba, la amaba. Dice la palabra del Señor que cuando Jesús estaba en la cruz, ya para entregar su espíritu, lo primero que él vio fue a su mamá. Y desde la cruz le dijo a Juan: hijo, he ahí tu madre, le dijo. Madre, he ahí tu hijo. ¿Qué le estaba recomendando? Que cuidaran a su madre biológica. No la estaba irrespetando. Pero la familia de él son los que hacen la voluntad de Dios, hermanos. Dele un aplauso al que vive y reina por los siglos de los siglos. Más tarde, oiga, más adelante, después de la resurrección de Cristo, ¿cuántos saben que un hermano de Jesús que se llamaba Jacobo llegó a ser ¿qué? Pastor de la iglesia en Jerusalén? Porque fue diferente, ya empezaron a creer, tenía que dar los pasos ellos. ¿Cuántos saben que María, después de que Jesús resucitó, ahí estaba en el aposento alto? También ella ¿qué? Esperando el descendio del Espíritu Santo. Entonces, el tercer y último paso para pertenecer a la familia de Dios. Dijimos, número 1, atender al llamado de Dios. Número 2, negarse a sí mismo. Abnegación total. Hay que dejar todo por seguir a Cristo. Y el tercer paso para pertenecer a la familia de Dios es andar dentro de la voluntad de Dios, dentro del plan de Dios. ¿Cuántos pueden decir la voluntad de Dios es que yo esté aquí con mis hermanos y no que ande allá dando batería afuera? Esa es la voluntad de Dios. Mateo 12:50 dice: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre, entre comillas, mi familia, dijo el Señor. Para andar dentro de la voluntad de Dios se necesita permanencia en Él y en su palabra. Amén. No es cuestión, hermano, mire, ¿cuántos tenemos de casados, Rosita? Ya hasta pierdo a ella no se le pierde eso. 41 años, mire. Nos casamos chavalitos, ¿verdad? Pero aquí estamos. Y seguimos. Más gente rara y yo te entierro, ¿viste? Los dos. Vive Cristo, hermano. Imagínense, 41 años de casados, pero yo ya era cristiano. Tenía 5 años de haber conocido a Cristo. Entonces tengo como unos 46 años de estar en los caminos del Señor. ¿Qué pasa si yo dejo esto? Si dejo la familia de Dios. No, tenemos que permanecer en Él y permanecer en su palabra, ¿sí o no? A su nombre, gloria, hermano. San Juan 8:31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, mi familia. Hay que permanecer, hermano. Me voy a ir unos días a
de vacaciones, al mundial, nada de mundo. Nos gozamos en Cristo, hermano. Va a pasar la pandemia del COVID-19 y seguimos a Cristo. Pasan las tempestades y las tormentas y seguimos a Cristo. San Juan 15, 5 y 8 dice Jesús: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, ¿qué dijo Cristo? Nada podéis hacer. Hermano, si usted ya tomó a Cristo y puso su mano en el arado, no voltee a ver atrás. No tiene nada que voltear a ver atrás. Solo para adelante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Para adelante, hermano, amén. Paso atrás ni para agarrar la viada, solo para adelante, sirviéndole a Cristo. Verso 6 de San Juan 15 dice: el que en mí no permanece será que echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Qué hace con un creyente que se aparta de Dios, que se separa de la permanencia de Dios? Será, dice, echado al fuego. Verso 7 de San Juan 15: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amén, hermano, la puerta está abierta. ¿Qué estás esperando para pedir las promesas del Señor? Si las promesas de Dios son tuyas. Hay muchos creyentes que le pasa, hermano, la de aquel que se montó en un barco, pagó el boleto y no lo leyó, sino que solo se lo metió en la bolsa. Y allá en el camino miraba que todos los tripulantes iban al bar o al restaurante y comían y bebían, y él aguantando hambre. Todos los días, así. Hasta que un día el piloto de la nave, del barco, se acercó a él y le dijo: ¿y por qué usted no está yendo a comer al restaurante? Es que no tengo reales, le dijo, no tengo dinero. ¿Cómo? Le digo, saque su boleto. Ahí en su boleto dice que usted tiene derecho de comida, tiene derecho de bebida. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor, hermano? Así hay muchos de nosotros que no nos estamos dando cuenta lo que es ser hijo. Tenemos derechos por ser la familia del Señor. San Juan 15, 16: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo, dijo el Señor, os he elegido a vosotros. El Señor nos eligió a nosotros como familia. ¿Qué culpa tiene usted? ¿Qué culpa tengo yo? Si entre el mundo el Señor dijo: ven a mí, y ahí obedecimos nosotros, hermano. Y os he puesto para que llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo hará. Amén, hermano. Si tú eres una familia de Dios, tú eres un hijo de Dios, una legítima hija de Dios, ¿qué estás esperando? Tienes derecho, amén, para pedir todo lo que tú quieras, que tu Padre, amén, conforme a su voluntad, Él te lo dará. Dale la gloria y la honra al Señor. Concluyo con esto. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ¿verdad?, y confiesa su nombre delante de los hombres, es un verdadero hijo y una verdadera hija de Dios, permaneciendo así a la familia de familias. Ahora yo quiero decirle a qué familia pertenecemos nosotros ahora. No estamos negando nuestra familia biológica. Yo tengo un padre, tiene 92 años, lo amo, voy a ir a verlo,
pero yo tengo una familia de familias y esa familia se llama la iglesia. La iglesia, aleluya, una familia compuesta de familias. Mi padre, si conoce a Cristo, pertenece también a esta familia. Que Dios me los bendiga a todos, hermanos. Aleluya. Le pregunto, ¿quiénes son sus hermanos y sus hermanas? Que Dios los bendiga. Bendiciones.